días. Como decana de la Facultad de Derecho, me cabe el inmenso honor de presentar a don José María Gil Robles y Gil Delgado, que ha aceptado muy amablemente esta invitación de la Universidad de Deusto a través de la cátedra Jean Monnet, liderada por la profesora Laura Gómez Urquijo. Nuestro invitado de hoy nos honra con su presencia, aunque sea virtual, para acercarnos a la política europea, para compartir con nosotros su experiencia y su visión de la actual crisis del COVID-19. Vivimos una situación compleja de tensión presupuestaria, de presión de la ciudadanía, los estados y de las empresas que buscan apoyo para superar los efectos derivados del impacto del virus en el tejido social y económico europeo. Don José María Gil Robles puede hablarnos desde una larga experiencia como político europeo. Ha sido presidente del Parlamento Europeo, antes vicepresidente y diputado desde el año 1989. Pocos mejor que él pueden ofrecer una visión más atinada sobre cómo estos cambios pueden afectar al proceso de integración europea. Es poco menos que imposible citar todos sus reconocimientos que ha recibido a lo largo de su dilatada carrera. Por citar solamente algunos, es medalla Robert Schuman, Gran Cruz de Isabel la Católica, Gran Cruz del Mérito Civil, Legión de Honor de Francia, Medalla de Oro del Parlamento Europeo, Medalla al Mérito Europeo. Además de político, es abogado. Se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca con premio extraordinario. Estudió oposiciones y obtuvo la plaza de letrado de las Cortes. Y también ha sido profesor de Derecho Político en la Universidad Complutense. Es además académico numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y ha recibido varias menciones de doctor honoris causa por diversas universidades. Su vocación por lo público le llevó muy pronto a la política y durante la transición fundó la Federación Popular Democrática, Izquierda Democrática, con Joaquín Ruiz Jiménez, también la Federación de la Democracia Cristiana, incorporándose más tarde al Partido Demócrata Popular, posteriormente Alianza Popular y después Partido Popular. Pero su mirada siempre ha estado en Europa, mucho antes que España entrara en la Unión Europea. Ya en el año 1957 era miembro de la Asociación Española de Cooperación Europea, estrechamente relacionada con el movimiento europeo. Desde 1984 ya era presidente del Centro de Estudios Comunitarios y le han seguido tantos cargos que sería imposible citarlos, todos ellos ligados a Europa. Menciono que ha sido también presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, presidente del Movimiento Europeo Internacional y presidente de la Fundación Jean Monnet. Quiero acabar estas palabras iniciales con un dato biográfico importante. Don José María Gil Robles pasó un tiempo en el exilio con su familia después de la Guerra Civil y con 18 años regresó a España para estudiar en la Universidad de Deusto. Aquí cursó sus primeros años. Por lo tanto, tenemos la suerte de tenerle también entre nuestros antiguos alumnos. ¿Cuánto desearíamos que estuviera aquí presente? La universidad que usted conoció ha cambiado mucho, pero será un honor, desde luego, para nosotros contar algún día con su presencia, poder mostrarle la universidad y volver a compartir con usted un rato tan grato como el que vamos a tener ahora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación que ha cursado la profesora Laura Gómez Urquijo, a quien agradezco su compromiso europeísta por acercar siempre a la universidad a invitados tan prestigiosos como quien hoy nos acompaña. Don José María, cuando guste. Tiene la palabra. Pues muchas gracias. Gracias lo primero por la invitación y por la oportunidad de hablar con quienes están estudiando en Deusto muchos años después de que yo tuviese la suerte de hacerlo. Vuelvo a Deusto con mucho gusto. Todos los que hemos pasado, yo creo que tenemos mucho gusto en volver a la uni, que evidentemente ha cambiado. Alguna vez he tenido la suerte de pasar por ella y espero todavía poder hacerlo, pero sigue teniendo algo fundamental, que es el deseo de estudio y el deseo de formar a la gente. Esos 2 años para mí fueron muy básicos en la formación de Derecho, que luego me ha servido en toda la vida pública y en todo el ejercicio de la profesión de abogado. Es importante tener una sólida formación en Derecho
y en Deusto se estudiaba y se enseñaba a estudiar. Eso hay que reconocerlo. Era trabajoso, desde luego, pero yo creo que tengo que reconocerlo después de tantos años, que a mí por lo menos me ha sido utilísimo, y a mí y a los compañeros que conozco también. Por tanto, tengo que dar las gracias a la universidad, y hoy con razón de más, porque me invita a hablar de Europa. Hablar de Europa en mitad de un momento crucial, que es el momento en que estamos ahora. Decía Monet que Europa crece con las crisis, y la crisis que estamos pasando es una crisis de caballo, pues nos afecta a la salud y nos afecta a la salud de todos los europeos. Y si somos sinceros, tampoco sabemos muy bien cómo afrontarlo, lo vamos inventando sobre la marcha. Y él nos ha obligado por lo pronto a dar un paso importantísimo, que es afrontar con solidaridad el problema de los medios de acción de la Unión Europea. La solidaridad es muy importante en Europa. Kohl llegó a decir que la solidaridad es la esencia de la Unión Europea. Y además, si recuerdan todos, en la declaración del 9 de mayo del 50 está que Europa no se hará de una sola vez y según un plan de conjunto, sino mediante realizaciones concretas que vayan creando solidaridades de hecho. Pues bien, con motivo de esta crisis se ha hecho una realización concreta que está creando una enorme solidaridad de hecho. Para entenderla bien, es necesario remontarse un poco atrás en la historia, como en tantas cosas de la Unión Europea. En Lisboa se aprobó el 12 de diciembre de 2007 el Tratado de la Unión, que en realidad son tres: el Tratado de la Unión, el Tratado de Funcionamiento y la Carta de Derechos Fundamentales. Pues bien, eso es la Constitución Europea, esos tres son los tres tratados básicos. Pues bien, el Tratado de Funcionamiento dice, en su artículo 311, la Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas. Este es el principio de suficiencia financiera que deberían tener todas las organizaciones. Tener los medios necesarios para cumplir sus funciones. ¿Qué menos? Pues si no, no pueden hacerlo. Pero ya veremos qué ha costado. Segunda disposición de ese artículo 311. Sin perjuicio del concurso de otros ingresos, el presupuesto será financiado íntegramente con cargo a los recursos propios, es decir, la autonomía financiera. Esos medios necesarios para cumplir las funciones hay que obtenerlos con recursos propios, no con recursos que faciliten otras instancias de poder. Autonomía que es enormemente importante y que es la que en realidad da a esa institución, a esa organización, su soberanía, su poder de decisión. Bueno, tantas veces hablamos del derecho a decidir. El derecho a decidir es esta autonomía financiera, tener recursos propios con los cuales cubrir sus necesidades. Bueno, la Unión Europea empezó bien, porque la CECA, la Comunidad Europea Económica del Carbón y del Acero, se financiaba mediante un sistema de derechos sobre la producción del carbón y del acero, derechos que la CECA percibía directamente y no a través de los Estados miembros. Por lo tanto, era un sistema de suficiencia financiera y a través de recursos propios, es decir, con autonomía financiera. Ahora bien, se amplía la CECA, la Comunidad Económica Europea, el mercado común. Ya no estamos ante dos productos precisos,
sino ante todos los productos del mercado. Y financiarlos, pues, resultaba más complicado. Para simplificar, se establece, es quizá un error, pero los errores a veces hay que cometerlos porque si no, no se avanza. El establecimiento de que los estados pagaban a la Unión, financiaban la Unión. Bien, este es un paso atrás, pero en 1962 se vuelve a dar un pasito adelante, entra en vigor la política agrícola común y se establece que los derechos que gravan las importaciones que vienen de terceros países, esos van a ser recursos propios de la Unión. Bien, lo que pasa es que eso se va haciendo insuficiente. Y llegamos a otro tercer momento, el momento en que después de la crisis de la silla vacía que estableció De Gaulle, se llega al 21 de abril del 70 y se establecen dos decisiones fundamentales. La ampliación de los poderes presupuestarios del Parlamento por el Tratado de Luxemburgo y la decisión que sustituye las aportaciones financieras de los estados por recursos propios. ¿Cuáles eran estos recursos propios de la segunda ola, por llamarlos aquí? Pues son los derechos de aduana. Se establece una aduana común a toda la Unión y los derechos de aduana los va a percibir. Los derechos agrícolas sobre lo que viene de terceros países y un porcentaje del IVA que se establece a través de una fórmula muy complicada. Ya estamos otra vez en autonomía financiera y recursos solo propios. Parece que todo está resuelto. Pero no es así. No es así porque se empieza a producir un deterioro de este sistema de recursos propios. ¿Por qué? Porque el IVA es un sistema muy complicado que los ciudadanos perciben mal y se va quedando insuficiente. Porque los excedentes agrícolas van siendo mucho mayores de lo que se preveía y por tanto los derechos, la necesidad de recursos financieros van siendo mayores. Y porque eso significa enfrentamientos entre las dos ramas de la autoridad financiera, el Parlamento y el Consejo. De tal manera que el presupuesto común no se aprueba nada menos que en 3 ocasiones. Eso que los Estados miembros es rarísimo, nunca pasa, nunca se dejan de aprobar los presupuestos, a veces no se llegan a presentar y se prorrogan, pero que se presenten y se rechacen nunca pasa. Pues en la Unión han pasado 3 veces, 1979, 1982 y 1984. Bien, esa era una situación extremadamente incómoda y tensa. Y el presidente de la comisión, Jacques Delors, tuvo una idea feliz, que era establecer un marco financiero plurianual, un presupuesto de gastos para 5 años, dentro del cual se estableciesen los presupuestos anuales. Esto se llamó las perspectivas financieras. Y se fijaron de entrada que se gastaría un 1,2 de la riqueza de la Unión. Bien, eso es poquísimo. Pensemos que los presupuestos de los Estados miembros son entre un 20% en los Estados federales, como en los Estados Unidos, o un 40% en Estados centralizados, como España. Pero aquí se fijó el tope del 1,2. Y aún así, con los recursos propios, no se alcanzaba a cubrirlo. Y como la Unión no puede tener déficit,
pues se estableció una cosa que se llamó el cuarto recurso. Cuarto recurso, que es un eufemismo, porque no es un recurso de la Unión, es el pago que los estados hacen de lo que iba a ser el déficit. Y por tanto, ya no hay en este aspecto suficiencia financiera, sino contribución de otro de los entes. La situación no es cómoda, no respeta el principio de autonomía financiera. Y yo vi que eso pues iba a pasar. Y que iba a ser más grave todavía cuando se ampliase la Unión Europea. Y por tanto, en la cumbre de Luxemburgo creí que era necesario advertirlo. Se lo dije a Juncker, que tuvo la amabilidad de llevarme precisamente desde Bilbao a Luxemburgo. En Bilbao se había inaugurado por el presidente del Consejo en aquel momento, Juncker, y por Aznar, una agencia de la Unión Europea de formación para el empleo. Y me volví directamente a Luxemburgo con Juncker, que tuvo la amabilidad de llevarme en su avión. Y en su avión le advertí, mira, yo voy a plantear el tema de la suficiencia de los recursos. Y me dijo, José María, tú verás si lo tienes que hacer, pero ese es un tema muy difícil y va a ser muy conflictivo. Bueno, Jean-Claude, pero lo tengo que hacer. Y efectivamente lo hice. En la intervención previa del presidente del Parlamento al inicio del Consejo Europeo, advertí que si seguíamos por ese camino íbamos a tener que desnudar a un santo para vestir a otro. Bueno, la intervención fue acogida con mucho calor por los estados receptores netos, es decir, los pequeños. Pero pidió la palabra inmediatamente Kohl y dijo, el presidente del Parlamento ha planteado una cuestión muy vidriosa y yo tengo que hablar con claridad. Y tengo que decir que no es posible el aumentar los recursos propios, de modo que si para desnudar a Mesías Pablo hay que desnudar a Pedro, que es como se dice en los países del centro de Europa, pues habrá que desnudar a Pedro para vestir a Pablo, pero no podemos esperar más recursos, poner más recursos de ninguna manera. Inmediatamente Chirac saltó y apoyó enérgicamente a Kohl. Y ahí se terminó la discusión, pues que una vez los dos grandes de la Unión marcaron su posición, no había posibilidad de seguir adelante con el tema. Y así hemos estado. Por tanto, la trascendencia enorme de lo que ahora tenemos es que después de 23 años hemos decidido proveer los medios necesarios para cubrir nuestras necesidades y proveerlo poniendo el crédito de todos los países solidariamente de manera conjunta para asumir una deuda nada menos que de 750.000 millones de euros. Eso es importantísimo. Es decir, la Unión Europea durante estos años han doblado su extensión, ha aumentado en muchas funciones y sin embargo no ha llegado ni siquiera al 1,2 de ese margen que se había fijado de su Producto Interior Bruto en Edimburgo, sino que estábamos en el 1% y bajando. Y ahora de repente caemos en la cuenta de que necesitaremos dinero para salir de esta. Y no vamos a poder subsistir como unión si no va a haber medios. Y hacemos la machada de comprometernos a endeudarnos en 750.000 millones de euros
para salir de la crisis. Esta es una decisión importantísima. Es la decisión más importante que se ha tomado probablemente en estos 23 años. Y la decisión que va a condicionar el futuro inmediato de la Unión. Bien, lo primero que significa es que pasamos a completar la Unión Económica y Monetaria con la Unión Económica que faltaba. ¿Por qué digo eso? Porque para tener ese dinero, los estados van a presentar cada uno sus programas, van a ser varios. Esos programas tienen una primera revisión por la Comisión, pero una segunda por los 26 estados miembros restantes. Lo cual quiere decir que si uno de los 26 no está conforme con esa manera de gastarse el dinero, puede poner su veto. Es poco probable que lo haga, pero es poco probable que lo haga porque ya los estados pedigüeños, los que vamos a pedir el dinero, ¿qué vamos a hacer todos? Pediremos el dinero para programas que sean conformes a los demás, con los que los demás estén conformes. Después de ese examen de 26, se vuelve a pasar por la comisión que los presenta al Consejo. Por tanto, vamos a tener unos programas que van a entrar dentro de unas líneas económicas comunes y conjuntos. Y eso quiere decir que los 750.000 millones se van a gastar en programas dentro de la política del modelo social europeo, el modelo de economía social de mercado. No serán programas bolivarianos. Eso es importantísimo. Es decir, en los 60 primeros años de la Unión hemos consolidado su modelo político. Y su modelo político no es el modelo político del liberalismo a ultranza, que es el que sigue en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que se ha ido de la Unión. Y tampoco es el modelo socialista, sino que es el modelo de economía social de mercado o modelo del capitalismo renano, que es el que se ha ido estableciendo en Europa a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y que hoy es lo que caracteriza a nuestro modelo político. Es decir, en Europa ya no caben experimentos ni para un lado ni para otro. Tenemos una política económica común y dentro de ese marco de política económica común habrán que ir estableciendo los nuevos recursos propios, porque esos 750.000 millones de pesetas no son a fondo, de euros, perdón, no son a fondo perdido. Hay que devolverlos. Y devolverlos los tiene que devolver la Unión. Y eso significa que hay que dotar a la Unión de los recursos propios necesarios para devolverlos. Por tanto, esos recursos propios se irán estableciendo progresivamente, no de una sola vez, porque Europa es lenta por principio, porque las decisiones se toman por consenso. A muchos les parece esto insuficiente, pero es lo que hace la fuerza de la Unión, que se asienta sobre el consenso. Bien, en mayo empezará la conferencia sobre el futuro de Europa. Y gran parte de las decisiones se tomarán en esa conferencia. Se le va a pedir el oro y el moro desde fuera de la Unión. Lo mejor será que la sociedad civil se movilice
porque la Unión avanza a través de las presiones de la sociedad civil sobre sus representantes. Y es muy bueno que la sociedad civil se vaya interesando y esté interesada en lo que pasa en Europa. ¿Qué pasos adelante se van a dar? Pues yo no los puedo predecir en este momento, pero podemos revisar la situación y pensar en algunos. Y les voy a citar algunos, y no penséis que van a ser los únicos, ni que a lo mejor son los que se van a dar, pero probablemente sí. Lo primero, habrá que decidir si la política de concurrencia que venimos siguiendo la mantenemos o la cambiamos. Hay una fuerte presión actualmente, sobre todo por parte de entidades francesas, y quieren que la política de antimonopolio actual se cambie por una política en que se dé entrada a grandes campeones europeos, grandes empresas que sean las que marquen el liderazgo europeo. Yo creo que es equivocado. Creo que para mantener que la libre concurrencia es esencial para el buen funcionamiento del mercado, que las grandes empresas al final acaban teniendo un poder desmedido. Y tampoco hay en Europa esas grandísimas empresas, sino lo que estamos abriendo es el camino a las empresas extraeuropeas. De modo que lo más útil es mantener la política de concurrencia. Instituciones comunitarias no creo que necesiten grandes modificaciones. En muchas entidades, sobre todo universitarias, se habla de la fusión de las presidencias del Consejo y de la Comisión. Esto sería establecer un ente con un poder extraordinario, que no sería útil, que no tendría el clásico checks and balance para limitar y contrapesar su poder. Y acabaría con algo que hemos conseguido después de luchar durante muchos años, que es la responsabilidad política del presidente de la Comisión ante el Parlamento. Porque si se fusionan las dos presidencias es imposible la existencia de un voto de censura político. Y eso no sería sano. La Comisión en determinado momento quiso independizarse no solo de los Estados miembros, sino del Parlamento, y costó un verdadero choque y la caída de la Comisión Santer hasta que se recondujeron las circunstancias. Fue un momento muy duro en el que las costuras de la Unión se chinaron. Lo conozco bien porque estaba en aquel momento al frente del Parlamento y nos costó a todos tomar esa decisión, pero fue una decisión de la que siempre me alegra. La política exterior y de defensa común, estoy convencido de que va a continuar dando pasos adelante. ¿Por qué? Porque durante todos estos años hemos vivido bajo el paraguas defensivo de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos se van cansando de pagar. Y es natural que no solo paguen ellos, sino que paguemos también nosotros. Por tanto, es necesario que la OTAN tenga no solo un pilar norteamericano, sino un pilar norteamericano y un pilar europeo. Y que en el pilar europeo signifique una mayor contribución por parte de los europeos, lo cual es fácil de decir y complicado de hacer. Pensemos que hasta este momento la aviónica de los aviones de combate permite operar los aviones europeos con los norteamericanos, pero no aviones europeos con aviones europeos, porque es una aviónica hecha para hacer funcionar solo unos. Y eso tenemos que compensarlo.
Tenemos que hacer que los aviones europeos puedan funcionar solos entre sí. Tenemos que conseguir unas fuerzas navales suficientemente conjuntadas y eso va a suponer probablemente limitar los números de arsenales que tenemos ahora en Europa, que son muchos, a 2 o 3 como en Estados Unidos. Y eso pues es duro para los puntos de Europa, las ciudades donde existen los correspondientes arsenales. Y tenemos que cambiar las mentalidades. Ya hemos empezado a cambiar. Ya hay aviones españoles, portugueses, italianos en los países bálticos para defenderlos. Y hay aviones alemanes, españoles y italianos ayudando a los franceses en el Sahel. Pero tenemos que llegar a la convicción de que los instrumentos militares que ponemos en esos sitios están defendiéndonos a nosotros, están defendiéndonos a cada uno. Y esa mentalidad tiene todavía que avanzar. Tenemos que continuar cooperando en materia de justicia interior. Hemos hecho mucho en la lucha contra el terrorismo, pero no podemos parar. El terrorismo sigue vigente y sigue dando golpes en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Tenemos que combatirlo entre todos conjuntamente. Este nuevo proceso que le llaman nueva generación tiene que ser nuevo en cuanto que renueve completamente la industria europea para hacerla más digital y más verde y más ecológica, todo lo cual ha ido perdiendo fuerza. No en ecología, donde Europa sigue a la cabeza del mundo, pero necesitamos recuperar un tejido industrial que se nos está viniendo abajo con la pandemia. Vamos a salir muy debilitados, se diga lo que se diga, y vamos a necesitar estos 750.000 millones y ya de invertirlos, hay que invertirlos en hacer una industria ecológica, digital y verde. Y por último, estamos avanzando, pero hay que seguir avanzando en la política exterior. Ahora tenemos, se ha conseguido en los últimos 10 años, tener un servicio diplomático común que es eficiente. Pero todavía la política exterior es una política exterior de retazos. Hay retazos de política española, de política francesa, de política alemana, de política de todos y cada uno de los países. Y tenemos cada vez más que convertir eso en política común. No se hace del día de la mañana, necesita tiempo, necesita concienciación, pero se irá haciendo también. Creo que ya he hablado suficiente, que es conveniente que vosotros me preguntéis y si yo trate de contestar lo poco que pueda. Y por tanto, termino mi intervención en este momento y doy paso al coloquio a partir de ahora. Muchísimas gracias, don José María. Ha sido un placer escucharle. Me ha parecido muy impresionante que las cosas que nosotros explicamos en clase, cuando hablamos de los recursos propios y del presupuesto de la Unión Europea, usted lo haya vivido ahí mano a mano con Juncker en esa anécdota que refleja pues toda su trayectoria desde dentro de la política europea, y le agradecemos mucho que la haya compartido con nosotros. Bueno, han ido llegando preguntas de los estudiantes. Yo no sé si alguien quiere encender el audio. También nos acompañan otros profesores y veo también algún miembro de una asociación europeísta, Eurgecho, con la que colaboramos mucho. No sé si queréis encender el audio y hacer la pregunta directamente o si no voy formulando yo algo de lo que me vais mandando. Bueno,
Entre tanto, alguien se anima. Voy dirigiendo algunas de las preguntas que van mandándome los estudiantes. Nos ha hablado usted de la Unión Europea como actor exterior, hablando de la política exterior y de defensa. Y nos gustaría, está planteando algún estudiante, nos gustaría saber cuál es su opinión sobre el reto que tiene la Unión Europea en la migración. ¿Ya? Migración. Bueno, efectivamente esa es una pregunta que se plantea siempre, porque la Unión Europea en la inmigración hasta ahora medio ha fallado. Es decir, la Unión Europea necesita la inmigración de millones de personas, como unos 20 millones en los próximos 10 años. Y realmente la inmigración se está produciendo, pero lo que se está fallando es en la forma de integrar esa inmigración. Esa inmigración, de momento, lo único que está es ocupando los empleos que los europeos no quieren, es decir, los empleos más pobres y peor pagados de la economía europea. Y conseguir que toda la fuerza y toda la juventud y toda la preparación de esos inmigrantes contribuya a crecer a la economía europea es algo que todavía no sabemos hacer, pero que lo vamos a aprender, porque no tenemos más remedio que aprenderlo. ¿Alguien quiere hacer la pregunta directamente? Bueno, continúo yo con las que me vayan enviando por escrito. En esta proyección que ha hecho también de la Unión Europea, los retos de futuro, ¿vislumbra desde su experiencia que puedan ampliarse las áreas de intervención de la Unión Europea, por ejemplo, hacia esa posible unión sanitaria, ¿no? Ahora que hemos visto que la cuestión de la salud es tan importante, el que la Unión Europea pueda extender a esas áreas una cooperación más intensa? Bueno, ahí estamos asistiendo a un doble movimiento. Por un lado, la Unión Europea está obteniendo resultados que los estados separadamente no conseguirían. Por ejemplo, en la financiación, la producción y el reparto de vacunas. Tenemos vacunas en España porque la Unión nos las está facilitando. Y si no, no habría vacunas. Pero aparte de eso, por otro lado, estamos asistiendo a un movimiento, diríamos lo contrario, pero diferente, que es el reparto de las funciones sanitarias a las entidades regionales, y tanto en España como fuera de ellas. Es decir, aquí hemos tenido un primer plan, un primer plan nacional de lucha contra la pandemia, y a partir de la segunda ola se ha dejado el combate a las comunidades regionales, a las entidades regionales y nacionalidades. Y no se puede decir que nos haya ido peor, pues hemos combatido con igual eficacia. De modo que yo creo que ahí hay que tener cuidado en deslindar dos aspectos. Los aspectos en que la Unión puede facilitar, que son generalmente los niveles de la producción, del suministro y de las grandes realizaciones, y el nivel de lucha inmediata, que es un nivel que hay que llevar al nivel más próximo al ciudadano. En relación con lo que está comentando, algunos estudiantes plantean sus inquietudes por ejemplo, el hecho de que Italia haya impedido, ¿no?, la exportación de vacunas el otro día, y las restricciones que se han planteado también a la movilidad de personas. Tengo varias preguntas en relación con estos temas.
que pone un poco en duda, ¿no?, el comportamiento de la Unión Europea, y entonces plantean también qué opina usted sobre estas limitaciones. Bueno, la verdad es que la lucha contra la pandemia es una lucha cara de perro. Por tanto, el que Italia impida que salgan vacunas que ya están pagadas para estar en la Unión, a mí me parece totalmente conforme a derecho. Lo que no puede ser es que la Unión financie vacunas, pague vacunas y establezca unos contratos y las farmacéuticas bajo cuerda estén disponiendo de esas vacunas para terceros países porque las paguen más caras. Eso no se puede tolerar y se hace bien en impedirlo. Bueno, dicho esto, también digo que al final con esta pandemia o se termina en todo el mundo o no se termina en ninguna parte. Por lo tanto, hay que pensar que hay que combatirla en todas partes y que al final tiene que haber vacuna para todos los países, los de la Unión y los de fuera de la Unión. ¿Cómo se combina? Pues ahí está el arte. Pero lo que no podemos es entrar en el juego que siempre ocurre en estos casos de quien quiera lucrarse de una situación de escasez y conseguir que uno le pague la vacuna y además que se la venda al otro. Eso no. Bueno, quiero abrir de nuevo, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta directa. No sé, Iñaki, Miquel, Gemma. ¿Estáis? Bueno, hay muchísimas preguntas y yo creo que aquí me habéis encargado, ¿no?, que haga yo aquí de portavoz. Entonces, bueno, continúo este diálogo comentando las cuestiones que me van llegando. Ha comentado antes don José María, desde esa experiencia tan directa en la ampliación de los recursos propios de la Unión y la gestión del presupuesto, algunas cuestiones muy interesantes, y nos gustaría saber cuál es su opinión en relación con la tributación de las multinacionales, que ha sido un tema muy espinoso. También nos ha hablado de la competencia y de la revisión de la competencia. Entonces, bueno, todas esas cuestiones que se han suscitado también con esa disparidad fiscal dentro de la Unión Europea, como por ejemplo en el caso de Irlanda. Pues la verdad es que la unificación fiscal se hace cada vez más imperiosa. Y desde luego lo que está en marcha, va a llevar años, pero se ha empezado ya a hacer, es que las multinacionales tributen. Las multinacionales tienen que tributar. Hasta ahora se venían amparando en Irlanda, en Luxemburgo, en Holanda, pero eso se les está terminando. Ya han empezado a tributar en Francia, en España también se establece un tributo, pero esa no es buena solución. La solución adecuada es establecer una tributación europea y esa tributación va a necesitar una negociación con los multinacionales para que al final sea efectiva. Y eso va a llevar unos años. En relación con algo completamente diferente, hoy, Día de la Mujer, alguna estudiante nos plantea cuál es su opinión sobre lo que ha hecho la Unión Europea por las mujeres, y de esa manera también celebramos así este día, con su opinión desde las instituciones europeas y su experiencia. Las instituciones europeas teóricamente no tienen diferencia ninguna en la situación entre hombres y mujeres. Luego depende de cómo se aplique. Yo tengo la tranquilidad de que durante mi mandato como presidente del Parlamento apliqué por igual los ascensos a mujeres y hombres. Y probablemente he sido uno de los presidentes que más mujeres ha ascendido durante su mandato.
Tuve incluso una jefe de gabinete mujer que por desgracia falleció, Denise Horacio Francesa, que fue una maravillosa jefe de gabinete. Y tengo que decir que en ese aspecto no he tenido nunca la sensación de que las colaboradoras mujeres fuesen distintas a colaboradoras hombres. Y en el Parlamento han tenido una trayectoria muy importante. Pero tampoco hay que ocultarnos que la mayoría de los presidentes hemos sido hombres. Han sido solo 2 mujeres que yo sepa. Simone Veil y Nicole Fontaine, las que han sido presidentas, y han sido 2 magníficas presidentas. Pero eso yo creo que está dentro de la situación general de la mujer que va ascendiendo penosamente dentro de las nomenclaturas de los partidos y de las instituciones. Pero eso sino también que muchas veces a la mujer tampoco le interesa sacrificar otras cuestiones a su puro ascenso profesional. Bueno, don José María, voy a abrir de nuevo para, antes de hacer la última pregunta, si alguien quiere a través del audio hacerla. Sí, Laura, hay una pregunta de Iñaki Bustamante. Ah, perdón, no estoy viendo yo. Está en el chat. Si tiene solución, pregunta Iñaki, si tiene solución la rebeldía constante del grupo de Visegrado y cómo echar a un Estado que no cumple con los principios de la Unión. Pues eso es una cuestión de tiempo. Es decir, nos hemos encontrado con la ampliación enorme al este. ¿Por qué se ha hecho? Hay mucha gente que dice que ha sido una ampliación prematura. Y yo les digo, porque no estabais ahí, si no os habríais encontrado con que había una ventana histórica. Y la ventana histórica es que es en el momento en que se hizo la ampliación al este, el momento de máxima debilidad de Rusia. Si estuviésemos ahora con Putin al frente de Rusia, la ampliación al este sería mucho más difícil y complicada. Hubo que hacerla en ese momento y por eso se pasó a la ampliación en bloque y se abandonó la primera idea de una ampliación regata en que unos corriesen más que otros. Ahora, eso tiene un inconveniente, y es que los países que han estado 40 años sometidos a una economía sin competencia entre ellos, son unos países que han evolucionado mucho más lentamente en el terreno sociológico y económico que los países del oeste de Europa. Y hoy tenemos en el fondo 2 Europas, una Europa más evolucionada al oeste y una Europa menos evolucionada al este. Y esos países creen, equivocadamente, que defendiendo nacionalismo van a retrasar la unificación europea y que eso les va a resultar beneficioso. Y eso no es así. Eso es una equivocación. Van a tener que pasar por las mismas evoluciones que hemos pasado los países del oeste. Y eso, pues, cuesta sociológicamente, tiene sus sacrificios, pero hay que hacerlo. Ahora han tenido la oportunidad de irse. Si no estaban a gusto, se podrían haber marchado con Gran Bretaña. Y en el fondo Gran Bretaña pensaba que algunos le iban a seguir. Yo creo que en eso se ha equivocado como en todo el conjunto de la decisión de Brexit. Nadie se ha querido ir. Y nadie se ha querido ir porque esos países son países receptores, no son países contribuyentes como Gran Bretaña. Son países que necesitan el dinero de la Unión para realizar esa evolución. Pero dentro de la Unión habrá regiones. Habrá, como las hay dentro de Estados Unidos, más desarrolladas y menos desarrolladas. Eso es natural y va a seguir habiéndolo.
pero se irá armonizando con el tiempo. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta por audio para la última. Vamos a hacer. Y si no, como nos habíamos comprometido a acabar a -10, estamos ahí justamente en el tiempo, no me voy a quedar sin lanzarle una última pregunta que me ha gustado, porque han llegado varias de los estudiantes en este sentido, pidiéndole a usted un consejo a los estudiantes de Derecho, desde su experiencia. ¿Qué les diría a estos estudiantes, muchos de ellos ya europeístas, un consejo desde su vida profesional, como estudiantes de Derecho que tienen ahora todo por delante en su carrera profesional? Y con esto ya acabamos. Bueno, que la carrera de Derecho es una carrera con una inmensidad de salidas y con una inmensidad de posibilidades, y que no hay que cansarse nunca, que los objetivos no se consiguen en 2 días, y que sobre todo en la lucha por la construcción europea y en la lucha política en general, todo es a largo plazo. Que las ideas tienen patas, hay que echarlas a andar, ellas tienen su trayecto, muchas veces no son el que nosotros quisiéramos, pero luchar no es algo que se queda sin beneficio y sin recompensa, sino que luchar al final siempre tiene recompensa y se consiguen objetivos, no siempre los que pensábamos, pero sí los que necesita la sociedad. Pues muchísimas gracias. Con esto acabamos. Le paso la palabra a la decana para que clausure este webinar, y le agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros su experiencia profesional y humana, don José María. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias, don José María, por esta conferencia, este momento de encuentro que ha tenido con todos nosotros, con ese sentido profundamente europeísta, optimista, que nos ha gustado mucho escucharle, porque es una visión desde la experiencia, desde la vida, desde una vida entregada a Europa, y eso se nota. Todos esos principios que les enseñamos en clase y que nos gusta compartir con los estudiantes han estado muy presentes. Me ha gustado la frase, hay que cambiar la mentalidad, ¿verdad? Todavía nos queda mucho por luchar y por sacar adelante, ¿no? Y Europa es una referencia para todos nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, don José María. Le deseamos lo mejor, le deseamos sobre todo mucha salud, que el COVID no le afecte ni a usted ni a los suyos, y que siga tan bien como hasta ahora. Y esperemos que nos encontremos con usted pronto. Ojalá podamos encontrarnos pronto aquí en la universidad. Y tiene usted las puertas abiertas desde esta casa que es la suya, como decíamos, como antiguo alumno. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.